que tu ser sostenga tu hacer. Fíjense, el versículo que Dios puso para esta enseñanza me dejó muy asombrado por lo que nos advierte, por lo que nos enseña, por lo que nos muestra desde lo que Dios inspiró al escritor de Proverbios 16:2, por favor. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué dice, hermanos? Pesa los espíritus. Les decía yo que entramos al corazón de nuestra serie, que tu ser sostenga tu hacer. Este proverbio, cuando lo leemos en otras traducciones, escucha en traducción del lenguaje actual, dice: todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Cuando lo leemos en palabra de Dios para todos, escucha, fíjate, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Voy a empezar a desglosar un poco este versículo porque es lo que Dios puso para que como servidores o como aquellos que deseamos servir tengamos entendimiento de quién nos está observando, quién nos está viendo y por qué es tan importante tener eso en cuenta, no nada más para el servicio, para tu vida completa. Crónicas habla de que los ojos del Señor recorren la tierra. Y eso es muy cierto. Cuando eres un hijo de Dios, servir, pues necesitamos tener el carácter formado para no servir desde como decíamos en la oración, desde un corazón todavía inconverso, todavía lastimado, y que muchas veces por eso se lastima cuando sirve o lastimamos cuando servimos así. Necesitamos un corazón redimido para servir como Dios quiere. Y por eso Dios nos habla acerca de en este versículo. La palabra limpios en el hebreo dice sak, Z-A-K, y tenía la imagen de la pureza del aceite que se ponía en el candelabro. Y es muy rápido entender cuando dice el proverbio: el hombre cree que que sus caminos son limpios, es decir, son puros, sus acciones son puros. Y aquí quiero empezar a dar algunos principios que Dios pone, porque la sinceridad no es santidad. Puedes estar sinceramente convencido de que tu intención es buena, pero tu opinión no es la norma de justicia. La norma es Dios. Solamente estoy desglosando el versículo, ¿sale? Luego habla acerca de que dice: Jehová pesa. La palabra pesa es token, así como hemos escuchado token, T-O-K-E-N, token. Y es el acto, o tiene la imagen en ese momento, en hebreo, de un inspector verificando si los pesos son reales o están trucados o tienen alguna pues anomalía en la balanza. Es Jehová quien pesa, toquen. Es Él quien verdaderamente. ¿Qué podemos obtener de esto? Bueno, pues Dios no cuenta las horas que tú inviertes en el servicio. Él pesa tus motivos. ¿Por qué lo haces? El hacer es volumen, pero la intención es la densidad espiritual. O sea, eso es lo que Dios está pesando, hermanos. ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? Y luego dice algo muy importante. Es el versículo, porque después necesitamos entender esto, porque Dios lo puso para poder comprender un poco en nuestra mente y en el corazón lo que Dios quiere mostrarnos, quiere hablarnos. No nada más como servidores, como hijos de Dios, como lo dije. Dios está observando, a Él no se le escapa nada. Este canto es maravilloso, viene de ahí.
Viene de ahí, en el fuego de tus ojos. Él está verdaderamente pesando, viendo la intención de cada uno de nosotros. Luego dice que espíritu es ruach en hebreo, y es como viento, es el espíritu. Y ese viento que mueve tu servicio es donde tenemos que identificar hoy qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Porque ese viento que mueve tu servicio puede ser muchas veces el deseo de ser notado, de ser visto. Ahorita vamos a entrar a unos ejemplos. Pero aunque lleves a cabo la obra, la tarea que te fue encomendada o lo que tengas que hacer, si ese viento que está llevándote a hacer es esa intención de ser visto, de nada cuenta, es una dirección, un viento erróneo. Y tenemos que decir, este versículo da peso muy fuerte al mensaje de hoy, porque está hablando de nuestro ser interior, está hablando de lo que Dios está haciendo y trabajando en nosotros. Está dándonos una advertencia al cuidado y alerta que debemos de tener del interior de nosotros mismos. Del interior de nosotros mismos. Dios siempre se ha enfocado en eso. A él dice su palabra que Él está ya cansado de holocaustos, de sacrificios. Él quiere obediencia. Él quiere obediencia desde lo más profundo. Y por eso es que esta alerta es muy necesaria. Y Pablo lo sabía y conocía al Señor, a nuestro Dios. Y cuando Pablo se despide en Troas de todos sus discípulos, por así decirlo, sus alumnos, hay una despedida que me llama mucho la atención, y por eso me confirmaba con el mensaje que damos al rato. Porque dice en Hechos 20, versículo 28, en Nueva Traducción Viviente, solo una parte. Pablo les está diciendo en esa despedida, cuando él se empieza a despedir, les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Fíjense qué mensaje de Pablo, cómo inicia su despedida. Cuídense de sí mismos. Y es algo que hace repetitivo, con el mismo Timoteo. Tú lo sabes, primera de Timoteo 4:16. Más tarde, después Pablo le escribe a él, a su hijo espiritual, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello. Primera de Timoteo 4:16. Pablo inicia con un orden. No les dice: cuídate de lo que estás haciendo, cuídate de que cantes bien, cuídate de vigilar bien afuera, cuídate de atender bien, cuídate de que hagas bien lo que se te encomienda. No, él empieza con un orden primordial, esencial en todos los hijos de Dios y en los servidores más. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Hay un peligro muy fuerte, muy grande para un servidor que si expresa de su corazón caído todavía, de ese engaño que hay en el corazón, de esas oscuridades. Podemos estar cantando para ser vistos y no para lo que debemos de hacer. Ahorita lo voy a entrar. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que entender esto. Es muy difícil atender estas instrucciones del cuidado del interior de nosotros. ¿Por qué es tan difícil? Porque el interior no es algo que podamos ver en un espejo físico. Las intenciones están profundamente ocultas en lo que la antropología bíblica le llama lev, el corazón. Lev en hebreo. Eso es algo que está muy oculto ahí, en ese centro de procesamiento de ideas, de emociones, de intenciones, que es el corazón. Y por eso es tan difícil nosotros identificar los errores, ver esas manifestaciones, esas pasiones que se están moviendo al interior. Es muy difícil y necesitamos que sea Dios entrando y mostrándonos para poder hacer lo necesario.
Ese centro de procesamiento donde hay emociones, es donde esas emociones nos indican lo que sentimos al servir, donde hay pensamientos, donde nosotros planeamos así lo que tengo que hacer hoy. Por ejemplo, hoy que muchos llegaron 6:30 y planearon desde anoche llegar hoy muy temprano. ¿Cómo? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Las sensaciones, nuestros impulsos carnales. ¿Qué sucede cuando no recibo la retribución de lo que espero recibir por mi servicio? Hay algo que está sucediendo y desde ahí pues ya hay algo mal. Hay muchos que están iniciando en el servicio y no han entendido esta parte esencial, importante y vital, que lo que haces lo haces para Dios, no para ti. Lo haces para Dios. Pero ojo, porque muchas veces caemos en el engaño de Satanás. Satanás es astuto, hermanos, astuto. Lleva siglos estudiando al hombre y conoce. Casi, te voy a decir algo muy cierto. Satanás tiene la misma arma desde el inicio hasta hoy. No ha cambiado. Satanás es predecible, Dios no. Satanás puede, tú sabes cuando hay el engaño de Satanás y cae. Esa es su arma. Es predecible. Y cuando al corazón le está diciendo, mira, tú vales más, tú cantas mejor que el otro, tú sirves mejor que aquel, tú predicas mejor, tú has estudiado más, tú deberías de estar, tú conoces, tú manejas bien esto. Ese es el arma. No ha cambiado. Satanás es predecible. Sabe la debilidad del hombre. Sabe y conoce la carne. Cuidarnos a nosotros mismos implica monitorear este centro de procesamiento. Y no es suficiente vigilar lo que hacemos. El cuidado personal cristiano consiste, escucha, en vigilar por qué lo hacemos. ¿Sí se entendió? Es eso, hermanos. ¿Por qué lo hacemos? Un servidor puede estar haciendo cosas santas mientras su ser está siendo devorado por intenciones impuras que no ha detectado. Lo repito, por favor. Un servidor puede estar haciendo cosas santas mientras su ser está siendo devorado por intenciones impuras que no ha detectado. Quiero dar 3 ejemplos, porque tú puedes decir, ¿cómo qué, pastor? ¿Cómo es que estoy haciendo algo santo y hay algo impuro en eso que estoy haciendo? 3 ejemplos. Yo le puse a esto el ejemplo del altar. Un servidor que está en alabanza o dando un testimonio, quizás con lágrimas en los ojos y con palabras llenas de exaltación a Dios, externamente es un acto de adoración puro. Pero la intención impura que devora su ser, en el fondo de su corazón existe una necesidad de aprobación. Su ser está siendo devorado por el deseo que la congregación piense, wow, qué tremenda voz, qué espiritual es, qué tremendo. ¿Cuál es el diagnóstico? El servidor no ha detectado que su intención ya no es exaltar a Cristo, sino usar a Cristo para exaltarse a sí mismo. ¿Cómo se llama la serie? El que tu ser sostenga el hacer. Escucha, el hacer es adoración. El ser de este servidor es vanagloria. Otro ejemplo. Le puse el de la intercesión. Por ejemplo, un servidor un hermano, un cristiano se ofrece a orar por un hermano en crisis y dedica tiempo a escucharle y le da consejos bíblicos, y todos dijeran, parece un acto fraternal, un acto espiritual, qué hermoso, qué bueno que le está dedicando esto. Pero la intención impura que está devorando a su ser, el servidor disfruta de la sensación del poder y superioridad que le da conocer los secretos de los demás y que otros dependan de su sabiduría. Su ser está siendo devorado por la soberbia espiritual. ¿Cuál es el diagnóstico? No ha detectado que su intención
no es el bienestar del hermano, sino alimentar su propio ego como el guía espiritual fuerte de la congregación. El hacer es intercesión. El ser es manipulación. El tercer ejemplo, yo le llamé al servicio logístico, por así decirlo, para englobar muchas tareas ahí. Un servidor llega 3 horas antes que todos para preparar la iglesia limpia, ordenada, y se asegura que todo esté perfecto. Es el servidor del mes. ¿Cuál es la intención impura devorando de ese ser? Su ser está lleno de resentimiento y amargura. Lo hace para poder decir después: nadie trabaja como yo. Mira, los demás no están haciendo en lugar de estar ayudando. Yo soy el que tengo que hacer esto. Está acumulando puntos para reclamar privilegios, para poder criticar a los demás con autoridad moral. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Su intención es el control y la autojustificación. No ha detectado que su servicio no nace del amor, sino de una competencia por ser indispensable. Su hacer es la excelencia, el ser es rebelión y orgullo. ¿No está tremendo esto, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué es tan peligroso esto? Estos son los 3 ejemplos que les daba. Porque somos muy dados a caer en una ceguera, en una propia ceguera. Creemos que por lo que hacemos y que estamos bendiciendo, pues debemos de tener un rango más alto que los demás, o una remuneración, ya sea de palabra, de reconocimiento. La iglesia se ve limpia, el canto fue bonito, el consejo fue bíblico, entonces él se siente bien. Pero como vimos en Proverbios 16:2, aunque el camino del hombre parezca limpio, Jehová pesa los espíritus. ¿Se entiende? Pero vamos a entrar a definiciones, porque esto es importante. Este mensaje es muy importante para el servicio. ¿Qué es la intención y de dónde nace? La intención, escucha, no es lo que haces, sino el por qué lo haces. ¿Escuchaste? Es la semilla invisible de cada acto visible. Es la semilla invisible de cada acto visible. Nace en lo más profundo del corazón. Ese espacio ahí donde, ya lo dije, se cruzan los pensamientos y tu voluntad, tus decisiones, tus emociones. Es ahí donde están naciendo. Puedes estar entregando un plato de comida a un necesitado allá afuera, pero tu intención es ser visto y reconocido como el hombre bueno de la congregación. Ya, echaste a perder. Ese acto de caridad en realidad es un acto de idolatría. ¿Has escuchado la frase, y es una frase fuerte, que el infierno está lleno de buenas intenciones? ¿Sí la has escuchado? Este dicho popular o frase tiene un trasfondo espiritual aterrador. ¿Por qué? Porque significa que el camino a la perdición, escucha, no siempre está pavimentado con actos de maldad abierta, sino con buenas intenciones, que nunca se sometieron a la voluntad de Dios. Hice lo que yo quise y pensé que era lo mejor. La buena intención sin obediencia y verdad es solo una excusa de la carne para saltarse los principios de Dios. Por eso debemos de entender, la intención no es lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Y yo creo que es tiempo ya en estos 10 años
de ir mostrando esto en la iglesia, la madurez que necesitamos tener. ¿Por qué hago lo que hago? Quiero definir ídolo porque estoy definiendo el título, el ídolo de la intención. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Perdón. Cuando servimos con una intención torcida, el ídolo es nuestro yo. Pero ¿qué crees? Este ídolo es astuto. Este ídolo no se siente en un altar visible, sino que se esconde en las grietas de nuestro carácter. Ahí es muy, muy sutil, es muy sofista, se mete, ahí está, escondido, escondido. Para entender este ídolo oculto, debemos de mirar el clamor de hombres que entendieron que en su propia ceguera personal, espiritual, sabía que había cosas ocultas que tenían que ser mostradas, reveladas por Dios, para ya no repetirlas, ya no caer, ya no estar ahí. Y tú y yo conocemos los ejemplos. Job, en medio de su proceso, entendió que había rincones en su alma que él no podía ver, pero que Dios sí. Job no pidió que viera sus buenas obras, todo lo que hacía y todo lo que él se dedicaba todos los días. No. Job dice algo impresionante, que esto es parte de la enseñanza, hermanos. Dentro de la misma definición de lo que estamos haciendo, hay enseñanza, y es la palabra que tiene que hacer su efecto en los corazones sensibles. Es la enseñanza que va dentro de la misma definición, va la cura. Escucha. Job dice en Job 13:23, hazme saber cuántas son mis iniquidades y pecados, muéstrame mi rebelión, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Cuántas iniquidades. Fíjate que estas palabras las debemos de atesorar tú y yo, hermanos. Tú y yo tenemos que atesorar, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestras actitudes que tenemos, que mostramos. Se evidencia, y esto es parte importante de las intenciones, porque el que tiene el discernimiento del Espíritu se da uno cuenta y discierne, y el Señor te dice: aguas, aguas. Se encienden las alarmas. Los ojos del Señor, esos rojos, esas llamas de fuego, se las pasa al que tiene el Espíritu y le dice: aguas. ¿Por qué? Porque es su obra, hermanos, porque Él la guarda, Él la protege. Al hombre lo engañan. Es fácil de engañar, es fácil de comprar, es fácil de apadrinar, de compadrear, es fácil pero a Dios no. Y cuando Dios muestra, manda enseñanzas como estas. Hay un principio que si no le pedimos a Dios que nos haga saber las oscuridades que tenemos, seguiremos sirviendo bajo la ilusión de que somos perfectos, que somos puros, limpios, como lo dice el Proverbio 16, que somos sac, que nuestro aceite está limpio, puro. Pero no nos damos cuenta que el ídolo de la intención sigue operando en la sombra. Otro ejemplo de un gran hombre del Señor, de un gran hombre por el Señor, no por alabar al hombre, alabar a Dios por lo que hizo Dios en ellos y les dio este entendimiento. David, que dice la Biblia que es el hombre conforme al corazón de Dios, sabía que el pecado más peligroso no es el que todos ven, sino el que está oculto, incluso para el quien lo comete. Dice el Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice la versión Reina Valera. Líbrame de los que son ocultos. Hermanos, aquí tenemos que entender que el ídolo de la intención es un error no discernido. David no solamente pedía perdón por lo que hizo mal, sino que ruega ser absuelto de aquello
que su propio corazón le está escondiendo. Lo esconde, hermanos. Ese corazón es perverso, es un corazón engañado, es un corazón engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Es decir, que no tiene compostura. Pero llega la palabra, 1 de Corintios 5:17, y todo lo viejo pasó y todo nuevo es. Es Dios quien restaura, es Dios quien limpia, es Dios quien muestra, es quien Dios está evidenciando y quien saca a flote para cada uno, para identificar el ídolo de la intención. Por eso vimos estos dos ejemplos. Por eso nosotros tenemos que saber, ¿y por qué este título? Hermanos, pero quiero seguir avanzando un poco más, porque en la Biblia hay registros, muchos registros acerca de intenciones erróneas que acabaron mal. Pero secularmente también hay, y tú y yo conocemos mucho, políticamente lo vemos a diario. Quiero darte dos ejemplos, secular y bíblico, rápido, porque estamos entendiendo el desglose y la definición de lo que es el ídolo y la intención. Cómo es que está afectando tanto, o cómo afecta tanto en la iglesia del Señor. ¿Cómo? Un carácter no formado, no hecho como Dios quiere, deforma el servicio, deforma el carácter, y muchas veces lastimas o sales lastimado y no se entiende lo que estás haciendo y te pesa, te lastima, no te sujetas, no te sometes, te cuesta trabajo, te irrita. Voy para allá ahorita. Por eso es necesario. Dos ejemplos: secular. En la política abundan figuras que donan fortuna solo para limpiar una imagen tras un acto de corrupción. Externamente puedes decir que su hacer es heroico, wow, tremendo, pero su ser está vacío. ¿Por qué? Porque él necesita ser reconocido. El beneficiario o el que recibió el beneficio, pues solamente fue parte del uso de esta persona para poder hacer que su imagen creciera, para poder limpiar algo que había hecho mal, pero sabemos que su intención del dar no fue la correcta. Y es evidenciado. Y esto es un servicio con una agenda oculta. Y para todo el que ha leído la Biblia de los políticos, el príncipe de Maquiavelo sabe a lo que me estoy refiriendo. Es la Biblia de los políticos. Pero hay un ejemplo bíblico que conocemos y sabemos. Tú y yo lo hemos leído y estudiado. Por obviedad de tiempo no voy a entrar en él, solamente voy a estar mencionando cosas esenciales para lo que es la enseñanza. Primera de Samuel 13 nos habla acerca de lo que hizo Saúl. Ese Saúl que tanto nos enseña. Dense cuenta como un buen ejemplo negativo nos da un buen ejemplo positivo. Ahorita lo vamos a entender. Israel estaba bajo una presión asfixiante de los filisteos. Saúl debía esperar 7 días a que el profeta Samuel llegara para ofrecer el sacrificio y consultar a Dios antes de la batalla. Estaban ya en la batalla, pero habían sido rebasados en números. Ustedes lo van a leer, 1 de Samuel 13. Habían sido rebasados y ya se sentía con la presión, con la situación de asfixia, porque veía que Samuel no llegaba conforme le había dicho al 7º día. Al ver que el tiempo se agotaba y su ejército desertaba por miedo, Saúl decidió tomar el control. Y entonces cuando tú empiezas a ver en tu Biblia y empiezas a leer con este entendimiento, tú te posicionas en el versículo 8 y ves cómo la impaciencia y el miedo de Saúl lo llevó a actuar de esa manera, pero con una intención errónea, que es lo que estamos viendo. Versículo 8: Saúl esperó allí 7 días conforme había dicho Samuel, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. ¿Y qué hace? Llega a su hacer, versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y llega la intención errónea, versículo 12. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto.
Fíjense, hermanos, ¿qué sucedió? Llegó el token de Dios, el peso del Espíritu. Llegó lo que Dios hace en cada uno de los que están a su servicio para ver, para pesar si lo que hizo fue correcto, porque a los ojos de todos, todo el mundo dijo: wow, ese Saúl, mira, hizo lo que hizo su maestro, el holocausto, se adelantó para pedir ayuda, y todo el mundo hubiera dicho: wow. Versículo 13 y 14 llega el veredicto del peso de Dios y le dice Samuel: Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel. ¿Para cuándo? Escuchen, hermanos, Saúl ofreció a Dios un sacrificio porque el pueblo se dispersaba y Samuel tardaba. Su hacer un acto religioso, ofrendar. Que Dios nos hable. Su intención, retener el control del pueblo y calmar su ansiedad. Errónea la intención. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? ¿Sí estamos aquí? ¿Cuál fue el veredicto? Dios no aceptó el sacrificio. Saúl adoró su reino más que al dueño del reino. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es entender por qué hago lo que hago. ¿Por qué sirvo? ¿Por qué estoy allá afuera poniendo los conos? ¿Por qué me pongo un uniforme? ¿Por qué? ¿Por qué enseño a los alumnos, a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué quiero ministrar? ¿Por qué quiero enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ministrar en la alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué? Ese es el desnudo de Dios ante las intenciones que debemos de saber, conocer y que Dios está revelando. Dios desea seguir guiando a su pueblo, eso no me queda duda. Dios quiere seguir manifestándose en su iglesia, no me queda duda. Pero desea manos limpias, manos puras, intenciones que salgan del corazón de Él, no el de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene un equilibrio, porque tú pudieras decir: bueno, entonces sabes que ya no voy a hacer nada. No, mejor ya ni le muevo. Oye, la silla, no me vayan a tomar como que yo tengo una mala intención de que la puse así para que me vieran, y entonces, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer. No, viene el equilibrio. Qué hermoso es Dios, ¿no? Esa es la sabiduría de Dios que nos debe de dar para poder poner en equilibrio todo esto, hermanos. Entonces, sabemos y no confundamos la purificación de la intención con la pasividad espiritual. No confundas la purificación de la intención que acabo de decir hace un momento. No, yo debo de tener esa purificación en mis intenciones, sí, pero no debo de ser pasivo. Para eso el Señor me ha estado motivando, como dice, me constriñe, me mueve. Porque hasta la intención en el no hacer es errónea. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí se entiende? Es pecado, claro. Es como decir, si un alumno le dice a su maestra: maestra, tenía la intención de hacer la tarea, pero no la hice. ¿Cuánto saco, maestra? Pues 0. ¿No? Es el equilibrio, hermanos. Porque si no, si somos muy astutos. Por eso inicié como inicié. Satanás es el mismo, es predecible. Sabe cómo manipular, sabe cómo manejar. Y muchas veces está: no, pues entonces ya no hagas lo que hagas. Ya ves, y tú ofreciéndote, y tú haciendo, y tú dando, y tú haciendo. Mejor no lo hagas. ¿Para que te esté diciendo? Lo dice por mí. Y vuelvo a decir: no es por ti, es para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Hermanos, necesitamos ver esto así.
Es el equilibrio. Eso es lo difícil. Lo fácil es ser extremista. Lo fácil es ser extremista. Es como cuando al papá castiga al hijo y lo azota. Pues ya descarga su furia, toda su frustración y todo. En lugar de buscar el equilibrio de la palabra y dirigirlo hacia el equilibrio de Dios para poder edificar, moldear el carácter del hijo a través de su error, de su pecado, pero en el amor del Señor. Pero como es difícil encontrar, ¿por qué es difícil? Porque mi relación con el Señor no es real. No estoy ahí. Actúo por mis malas intenciones, por mis decisiones. No busco la sabiduría de Dios. Y ahí es donde erro. Es lo mismo. Ser extremista es decir, no, ya no todo es servir. No, mejor me voy a Irán. No, hermanos, el servicio demanda un corazón puro. Por eso, algo que decimos y siempre lo hemos dicho, con el amor del Señor, y lo decimos con el temor de Dios, nosotros no tenemos reglamentos. El reglamento que manejamos mi esposa y yo para toda la iglesia es la Biblia. Que otros pastores, que otras iglesias, está bien, respetamos. A nosotros el Señor nos ha guiado de esa manera, instruyendo de esta manera, instruyendo así, haciéndoles entender que tu ser interior es importante, debe de estar fortalecido, debe de ser maduro, para que tu compromiso sea real con Dios y no con el hombre, no con un reglamento, no llegando, si llego 2 minutos tarde me van a sentar y entonces le tienes miedo al pastor, miedo al reglamento y no temor a Dios. Esto es lo que hay que aprender, esto es lo que hay que poner en el púlpito, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que confrontar, la palabra de Dios tiene que mostrar, la palabra de Dios tiene que transformar. Es el Espíritu Santo, no el pastor. Amén. Ya entendí, pastor. Y sí, he cometido todos. Yo estoy seguro que todos. O hay alguien aquí que no haya tenido malas intenciones. No lo diga, Todos. Hasta Saulo. ¿Te acuerdan de Saulo? Vamos a ver el cambio. Antes de Damasco, Saulo perseguía a cristianos con la buena intención de limpiar su fe. Él tenía una buena intención de defender esa fe y él pensaba que estaba en lo correcto, persiguiendo, dando el consentimiento de matar a Esteban. Pero qué hermoso, ¿verdad? Ya lo vimos y me gustó mucho cómo Dios lo puso, porque en ese clamor y grito de Esteban, cuando tú lo lees y cuando ves cómo Esteban grita al cielo, Señor, no les tengas en cuenta lo que están haciendo, no saben lo que hacen, un grito que ya había escuchado de su maestro, seguramente esa oración le impactó a Saulo y lo alcanzó. Y de tal manera que Jesús lo detuvo en el desierto y pesó su espíritu. ¿Cómo pesó su espíritu Jesús de Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Qué balanza, hermanos. Qué forma de ver el amor de Cristo. No lo señaló, no lo criticó, no le dijo estás muerto, te aniquilo, no, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué forma tan hermosa de enseñar el cambio que debe de tener una persona. Qué forma magistral. No hay palabras para alumbrar lo que Jesús dijo, nada más con ¿por qué me persigues? ¿Qué hizo en Pablo? Cambió de dirección. Cambió de dirección, pasó de servir para ser alguien, a decir, es decir, pasó de hacer su servicio con esas intenciones erróneas a decir que todo tenía por basura lo anterior por ganar a Cristo. Yo creo que este ejemplo, hermanos, es el ejemplo vivo de nosotros. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué vengo aquí a estas reuniones de las 8 de la mañana? Preferiría estar durmiendo.
Ese pastor está, ¿no? Es que me acordé de algo que me dijo un amigo mío. Voy a orar para que le quiten las fuerzas al pastor. Y me dio más. Quiero terminar con un checklist para que nos los llevemos. Hermanos, Dios nos ha hablado mucho en estos 50 minutos. Mucho. Dios ha desnudado mucho el corazón. Ha entrado a lo más profundo. Quiero terminar y ya acercándome hacia el fin de esta enseñanza. Haz una auditoría a tus intenciones. Haz una auditoría. Primer punto que Dios ponía era la prueba del aplauso. ¿Cuál es esa? ¿Me desanimo si mi trabajo no es agradecido públicamente? ¿Me desanimo? Hay otro punto. La prueba de la crítica. ¿Me defiendo o escucho con humildad cuando soy corregido? ¿Cómo reacciono? Es que ahí se nota el ser interior. Ahí es donde brota, donde florece de qué estoy hecho. Tuve una plática con un niño de 12 años, ayer antier, ¿verdad? Y le digo a mis hijos, me asombró su respuesta. Me asombró. 12 años, hermanos, y está pasando una situación muy fuerte familiarmente. Y su respuesta no fue en defensa, hasta se abstuvo. Dijo, mejor no digo nada, pastor. Y dije, wow, qué tremendo. Dios tiene algo en él. Dios tiene algo en él. La tercera prueba, la prueba de la comparación. ¿Me molesta que otro servidor reciba más atención que yo? ¿Te irrita? ¿Te molesta? ¿Te pones celoso? ¿Te sientes menos? ¿Cómo estamos? La prueba del anonimato, la siguiente. ¿Hago con la misma pasión las tareas cuando nadie me ve? Esto es importante, hermanos. Y la última, la prueba de la agenda oculta. ¿Sirvo para amar a Dios o para acercarme a las personas de alto rango espiritualmente? Pienso así. ¿Para qué sirvo? Y aguas, esto Dios se encarga de esas intenciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar seguros? Voy a terminar. De que nuestra intención ha sido purificada. ¿Cómo, hermanos? A través de la palabra. Pásale, Jiré, por favor. A través de la palabra. Dice Hebreos 4:12. Tú y yo la conocemos. Porque la palabra de Dios es viva. Léela conmigo, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ha sido expuesta la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Ha sido expuesta. Y no necesito ni hacer énfasis, ni hacer alarde en ningún punto, ni mostrar, ni dar evidencias. Es Dios quien se acaba de encargar de hacer esto, lo que dice Hebreos 4:12. Es Dios quien acaba de encargarse de atravesar todo, en mí, en ti
y en los que nos escuchan. Dios no necesita tu eficiencia para el avance de la iglesia. Escucha, Dios no necesita tu eficiencia, necesita tu transparencia, Él necesita esa genuinidad en ti, esa santidad en tus intenciones, esa santidad en ti. Hay que empezar a trabajar en nuestro ser interior, hermanos. Hay que empezar a trabajar en las emociones. Se da uno cuenta. Luego llegan allá arriba y me quieren corregir o me dicen qué es lo que hay que hacer. Hermanos, tenemos que trabajar en nuestras intenciones, en nuestras emociones. Debemos de ser sabios, pedirle sabiduría al Señor. Sabiduría, ¿cómo poder manejar esto tan grande que ha depositado en mí? ¿Cuál? El servicio, hermanos. No hay ningún servicio que tenga más peso ni menor peso. Todo es servicio para el Señor. Todo. Desde tocar los bongos hasta recibir, atender arriba, enseñar, ministrar. Todo es servicio para el Señor. El Espíritu Santo, hermanos, nos está invitando hoy a la libertad de servir. Escucha, porque eres amado, no para ser amado. Es porque eres ya. Es porque ya soy hijo. No es para ser hijo ni para ganarme. Es porque ya lo soy. ¿Cuántos quieren presentarse ante Dios limpios hoy? Él conoce todo. Lo cantábamos en la mañana temprano. Hermanos, ponte de pie, por favor. Haz tu oración con el Señor. Señor, aquí estamos, Padre. Tú pesas los espíritus, Padre. Tú pesas. Tienes la balanza perfecta, Señor. Padre mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esas oscuridades y a limpiarlas en ti, mi Dios. Señor, no nos dejes servir desde ese corazón engañado. No nos dejes servir y ayúdanos, Señor, a mostrarnos para no caer en ese error que muchas veces no veo, Señor. Tu palabra, Señor, me ha limpiado esta mañana, Señor. Nuestro Señor Jesús, en su oración ahí contigo, Padre, Él decía: yo les he dado tu palabra. Esta mañana, Señor, nos has dado tu palabra. Limpia nuestras vidas, Señor. Limpia nuestras intenciones. Purifícalas, Padre, todas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué, Señor? Ayúdame a verlo, Señor. Pero sobre todo, ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar. En tus manos pongo mi vida, Padre. En tus manos pongo mi corazón, para que lo muestres, lo evidencies, Señor, y me des la fortaleza para hacer cambios. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor. Amén. Tú revelas lo profundo
conoces lo más íntimo que hay en mi corazón. Todo lo que está en tinieblas, tú lo sabes, mi Señor, porque solo tú eres Dios.